Soy Josefina Pineda y voy a presentarles la formación y composición de las palabras. Veamos primero unas definiciones. Fonema: elemento más pequeño de que consta el lenguaje carente de significación. Por ejemplo, la palabra hija puede descomponerse en las unidades H, I, J, A. Morfema: unidad lingüística más pequeña dotada de significación. Si analizamos la frase mi hija salió temprano, podemos separarla en los morfemas mi, H, I, J, A, sal, io y temprano. Mi es un determinante que expresa posesión. H, I, J, secuencia de fonemas que significa persona respecto de su padre o de su madre. A expresa femenino. Sal, secuencia de fonemas que significa pasar de adentro a afuera. Io, desinencia que expresa tercera persona singular pretérito indicativo. Y temprano, secuencia de fonemas que significa antes del tiempo regular. Los morfemas se pueden dividir en léxicos o lexemas. Estos tienen significación plena, forman la raíz de los sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. En el ejemplo son lexemas H, I, J, sal y temprano. También pueden ser gramaticales, solo tienen significado gramatical, modifican el significado de los lexemas o los relacionan entre sí. Y en el ejemplo tenemos los morfemas mi, a y o. Los gramaticales pueden ser a su vez libres o trabados. Los libres constituyen por sí solos una palabra. Son los determinantes, las preposiciones, las conjunciones, algunos verbos auxiliares. En el ejemplo tenemos el morfema mi. Los trabados tienen que combinarse con uno o más morfemas para formar palabras. Son los prefijos, los sufijos, los interfijos y los morfemas flexivos que expresan género, número, voz y tiempo. En el ejemplo tenemos las terminaciones a y o. Ahora podemos definir lo que es palabra. Es una unidad morfológica constituida por un fonema o un conjunto fijo de fonemas dotado de significación léxica o gramatical que en escritura va entre espacios y en blanco. En la frase mi hija salió temprano a la escuela Rol, la palabra constituida por fonemas es a, que es la preposición, y el resto están constituidas por conjuntos fijos de fonemas. Veamos los mecanismos de formación de las palabras. Las palabras pueden ser simples si constan de un solo lexema como escuela, temprano o solo, un solo morfema como mi, con, y, un lexema más un morfema flexible como hija, salió o iré. El primer mecanismo de composición de formación es la composición. Unión de dos o más lexemas o de dos o más morfemas sin lexema. Tenemos como ejemplo agridulce, paraguas, pasamanos, aunque, porque, del. Otro mecanismo es la derivación, donde las palabras están formadas por un lexema más un sufijo, como en el caso de artista, arroz, sal, poetiza, un prefijo más un lexema, como impar, bisnieto o desatar, y un prefijo más un lexema más un sufijo, como incontable, informal o embrutecer. Otro mecanismo es la acronimia, donde se utilizan las iniciales de palabras distintas. Por ejemplo, en el ejemplo mencionamos anteriormente ROL, el Ricardo Video Limardo, la OEA es otro ejemplo, Organización de Estados Americanos, y el CLAC, Comité Local de Abastecimiento y Producción. En el castellano existen 8 categorías gramaticales de palabras. Entre ellas hay unas que tienen significado léxico-semántico, como el nombre, ejemplo de ellos, escuela, sentimiento, María, el adjetivo, buena, alta, nobles, el verbo, salió, comía, estudia, el adverbio, temprano, mucho, pronto. Otras categorías son las que tienen significado exclusivamente gramatical, como el determinante, mi, la, esta, el pronombre, ella, él, quién, preposición, a, ante, con, o conjunción con ejemplos como y, para, aunque. Las palabras pueden clasificarse según su significado. Tenemos las monosémicas, cuyo significado es único, como ejemplos lápiz, cromosoma, cóndor. Las polisémicas, que tienen varios significados, como escuela, maestro o sierra. Las homónimas, que tienen igual forma, distinto significado y origen, como el caso de vela, de barco o de cera, banco y té. Las sinónimas tienen distintas formas, igual significado, como el caso de cara y rostro, casa y morada, bola y esfera. Las palabras parónimas forman parecida, distintos significados y pueden confundirse. Por ejemplo, guarda con aguarda, hombre con hambre y cima con cima. Y las antónimas tienen significado opuesto, como son frío y calor, blanco, negro o alto y bajo. Buenas tardes, mi nombre es Luis Mago, yo soy del grupo número 4 y voy a hablar sobre las palabras compuestas y las palabras homófonas. Existen palabras que se forman con dos palabras y son conocidas como las palabras compuestas. En general, el primer elemento de la palabra compuesta pierde la tilde, mientras que el segundo la conserva, siguiendo las normas generales de la acentuación.
Las palabras compuestas, tales que se escriben separadas, no figuran como tales en el diccionario. Vamos a tratar de comprobarlo. Bus, Ken, arco, iris, hombre, araña, niño, pródigo. ¿Por qué decir entonces que son palabras compuestas y no simplemente dos palabras juntas? Simplemente porque en plural se comportan como compuestas. En plural de arcoíris no es los arcoíris, sino los arcoíris. Y es correcto los hombres araña y los niños pródigos. Últimamente se ha puesto en moda en todos lados, sobre todo en los medios, la creación de las palabras compuestas. Por lo menos podemos ver como ejemplo antientierro, antiterrorista, mega evento, mini empresa, macroemprendimiento, microeconomía. Bueno, ahora también apartándonos un poco ahora de las palabras compuestas, vamos a hablar también de las palabras homófonas. Antes de proceder a terminar el significado de la palabra homófona, se hace necesario llevar a cabo lo que es el establecimiento de su origen etimológico. En este sentido podemos decir que los dos componentes que tienen o que derivan el griego, la palabra procede de parábola, homófona, que es el fruto de los dos elementos griegos, homos, que puede traducirse como igual, y fono, que es como el equivalente al sonido. La lista de palabras homófonas es numerosa, amplia. Así, de más de los ejemplos expuestos, podemos subrayar otros que usan con mucha frecuencia y que suelen llevar a la confusión. A, que es una preposición, y A con H, que es una forma, que es un verbo, que es la forma del verbo haber. Habría, que es una forma verbal de abrir, y habría, que es el verbo de haber. Ala, que viene a ser una de las extremidades que usan las aves para poder volar, y ale con H, que es una intersección que se usa para insuflar el ánimo. El arte, que viene a ser una disciplina que engloba todas las habilidades humanas que existen para crear una estructura o una pintura, o arte, que es una forma verbal de hartar. Hasta, que es la palabra que se usa para indicar el cuerno del animal, y hasta con H, que es una preposición. Hay, que es una interjección que se emplea para indicar dolor, y hay con H, que es una forma del verbo haber. Ato, que deriva del verbo atar, y ato con H, que es la palabra que se utiliza para indicar tanto un rebaño como un conjunto de ropa. Bueno, esto es todo por esta tarde. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrina Brito y en esta exposición me toca hablarles de lo que son los sinónimos y los antónimos. Son palabras que entre ellas pues se explican muy fácilmente porque una no existe sin la otra, por así decirlo. Las palabras sinónimas son aquellas que significan lo mismo pero se escriben de forma distinta, y la relación existente entre dos palabras que significan lo mismo se llama sinonimia. Dentro de los ejemplos que podemos conseguir pues tenemos a la palabra lindo. Lindo y bonito son sinónimos. Tenemos también auto como coche y automóvil, son dos sinónimos de auto. Tenemos la palabra divertido, puede ser algo entusiasta, aunque también tenemos palabras que no significan exactamente lo mismo, pero pueden ser utilizadas como sinónimos. Por ejemplo, feo y horrible. Horrible es algo que nos está indicando que es algo mucho más que feo, pero dentro de una oración pues las podemos utilizar como sinónimos. ¿Por qué son utilizados los sinónimos? Porque para el momento de hablar, exponer o escribir alguna carta o algún texto, lo que queremos es evitar caer en la redundancia, por así decirlo. Entonces,
pues como tenemos una amplia gama de palabras, pues las vamos a utilizar a nuestro favor. Con respecto a las palabras antónimas, son palabras que son el opuesto completo. Se utilizan para indicar lo contrario. Por ejemplo, tenemos blanco y negro, por así, completamente contrario. Dentro de los antónimos se pueden utilizar prefijos. Los prefijos que podemos utilizar pueden ser a, des, in con in, con im, por lo menos, con in. Bueno, tenemos la palabra útil y el antónimo sería inútil. Si tenemos la palabra posible, le podemos agregar el prefijo im, sería imposible. Si tenemos la palabra natural y le agregamos el prefijo des, sería desnatural. Y bueno, estos son algunos ejemplos de los prefijos que podríamos utilizar. Por otro lado, pues los antónimos tienen unas categorías. Pueden ser categorías graduales, pueden ser categorías complementarias y pueden ser categorías recíprocas. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un antónimo gradual es porque cabe entre los dos antónimos una palabra media. Por ejemplo, blanco y negro existe el gris. También tenemos los antónimos que son complementarios. No existe palabra media, simplemente son la palabra y el antónimo. Por ejemplo, vivo y muerto. O sea, no puedes estar vivo y muerto al mismo tiempo. O feliz e infeliz. No puedes estar feliz e infeliz. O sea, o estás de una forma o estás de otra. Y bueno, tenemos a los que son recíprocos. Los recíprocos, pues son aquellos que necesitan uno de otro para existir. Por ejemplo, comprar, vender. ¿Cómo vendes si no te compra alguien? ¿Ves? Bueno, los antónimos, como ya se dijo, y los sinónimos son palabras dentro de nuestro léxico que debemos de aprender para poder utilizarlos en una oración, en una exposición o, bueno, en algún texto que queramos utilizar. Espero haber sido un poco más clara que las láminas y muchísimas gracias, que nuestro grupo pues sea uno de los mejores. Mi nombre es Eduardo Luis Caldera, estoy en el grupo número 4 y le voy a hablar sobre la sintaxis y la formación de párrafos. La palabra sintaxis proviene del término en latín sintaxis, que a su vez deriva de un vocablo griego que se traduce al español como coordinar. Se trata de la rama de la gramática que ofrece pautas creadas para saber cómo unir y relacionar palabras a fin de elaborar oraciones y expresar conceptos de modo coherente. En la informática, la sintaxis se entiende como el grupo de normas que marcan las secuencias correctas de los elementos propios de un lenguaje de programación. Para cada idioma existe una sintaxis particular que establece las reglas que deben de seguirse para hablar. A pesar de que las personas hablan un idioma determinado, ya sea porque lo conocen de nacimiento o porque lo aprendieron, utilizan siempre las reglas sintácticas necesarias para poder expresarse a través de él. Ejemplos de la sintaxis. La sintaxis establece el orden en que debe ir el sujeto, el verbo, el predicado en una oración. Esto para poder entender lo que ahí se dice. Por ejemplo, resfriado, habría la lluvia, mojado, conme si hubiera. No se entiende ya que las palabras se encuentran en desorden. La sintaxis correcta de esta oración es: si me hubiera mojado con la lluvia, me habría resfriado. La formación de párrafo es una unidad comunicativa formada por un conjunto de oraciones secuenciales que trata un mismo tema. Está compuesto por un conjunto de oraciones que tienen cierta unidad temática o que sin tenerla se enuncian juntas. Es un componente del texto que en su aspecto externo comienza con una mayúscula y termina en un punto y aparte. Comprende varias oraciones relacionadas sobre el mismo subtema. Una de ellas expresa la idea principal. Los párrafos tienen ideas centrales que están determinadas por el escritor. Pueden basar sus argumentos según su experiencia y de acuerdo al análisis que hace el tema y por las referencias de otros autores sobre el mismo tema. El desarrollo de la idea principal va ligado al tipo de párrafo. Los más frecuentes son párrafo de narración, párrafo de descripción, párrafos de ejemplo, párrafos de clasificación y división, párrafos de comparación y contraste, párrafos de proceso, párrafos de causa y efecto,
párrafos de definición, párrafos de argumentación y persuasión. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Inés Meléndez y le voy a hablar sobre las oraciones y la clasificación de las oraciones. La oración es la unidad sintáctica que corresponde con la estructura gramatical constituida básicamente por un sujeto y un predicado. También la podemos definir como palabras o grupo de palabras que comunican algo en una situación concreta. Las oraciones las podemos clasificar según 3 criterios: según la actitud del hablante, según la naturaleza del verbo y según la estructura de la oración. Según la actitud del hablante la podemos clasificar en enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, desiderativas y dubitativas. Las enunciativas son las oraciones que comunican un hecho, ya sea afirmándolo o negándolo. Por ejemplo, decir que el patio está sucio. Yo estoy informando que el patio, ya sea el de mi casa, está sucio. Las interrogativas se hace una pregunta, bien sea directa o de manera indirecta. Por ejemplo, ¿en qué mes es tu cumpleaños? Estas oraciones generalmente vienen acompañadas de los signos de interrogación. Exclamativa se expresa una emoción o se pone énfasis importante en la comunicación. Por ejemplo, que diga, hoy es un gran día. Estas oraciones vienen acompañadas de signos de exclamación. Y también tenemos las imperativas, en donde el hablante da una orden. Por ejemplo, que te diga, ve a la escuela o ve a comprar un jabón. Ahí yo estoy dando una orden. Las desiderativas expresamos un deseo. Por ejemplo, espero que salgas bien. Las dubitativas, el hablante expresa una duda con respecto al mensaje que está comunicando. Por ejemplo, a lo mejor llueve mañana. Yo tengo duda porque no sé si va a llover o no mañana. Según la naturaleza del verbo principal, la podemos dividir en estructura del predicado, voz y conjugación del verbo con pronombre. Según la estructura del predicado, la podemos dividir en atributivas y predicativas. Las atributivas están formadas por el verbo ser o estar más un tributo. Por ejemplo, Manuel está estudiando. Estas oraciones el verbo carece de significado léxico, por eso la acompañamos con atributos. Si yo digo Manuel está, esta oración no tiene sentido, pero si digo Manuel está estudiando, ahora sí tiene sentido. También, además, continúo con las predicativas, en donde el verbo tiene un significado léxico y no está acompañada de un atributo. Por ejemplo, Felipe juega fútbol. A su vez, las predicativas se dividen en transitivas e intransitivas. Las transitivas, el verbo principal lleva un objeto directo que complementa el significado de la oración. Como lo dije ahorita, Felipe juega fútbol. Si yo no la oración, si yo digo Felipe juega, tiene sentido, pero para complementarla estoy diciendo que juega fútbol. Y las intransitivas son las que el verbo principal no lleva un objeto directo, que en este caso entonces sería Felipe juega. Según la voz, la podemos clasificar en activas y pasivas. Las oraciones activas es que el sujeto realiza la oración del verbo principal. Por ejemplo, José ríe. ¿Quién ríe? José. Y la pasiva es que el sujeto padece la acción del verbo principal. Por ejemplo, la mesa es pintada por Andrés. ¿Quién es pintada? La mesa. Por eso ella padece la acción del verbo. Según la conjugación del verbo con un pronombre, la podemos dividir en reflexiva, recíproca y pasiva refleja. La reflexiva es que el sujeto realiza la acción del verbo y al mismo tiempo recibe la acción, la realiza y al mismo tiempo la recibe. Por ejemplo, Pedro se cepilla los dientes. Pedro está realizando la acción y a su vez la está recibiendo. La recíproca es prácticamente lo mismo que la reflexiva, pero es en plural, o sea, son varias personas. Por ejemplo, Andrés y Pedro se ríen de sus chistes. Y la pasiva refleja es que el verbo es activo, pero el sujeto es quien padece la oración. Por ejemplo, se entrena karate. Y por último tenemos la clasificación según la estructura de la oración. Según la estructura de la oración la podemos dividir en simples y compuestas. Las simples están formadas por un solo verbo, que es, por ejemplo, Manuel juega ajedrez. Esa es una oración simple, está formada por una sola. Pero las oraciones compuestas son las que están formadas por dos o más verbos en el predicado. Estas a su vez las podemos dividir en coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas.
Las coordenadas es la unión de dos o más oraciones que tienen el mismo valor funcional y son sintácticamente independientes. Es decir, que si yo las separo, ellas todavía tienen significado. Cada una tiene un significado. Por ejemplo, bebe y habla incansablemente. Las subordinadas son la unión de dos o más oraciones entre las cuales existe una relación de dependencia. Por ejemplo, Antonieta, que tiene buenas clasificaciones, es muy buena estudiante. Fíjense que ahí hay dos oraciones que si yo las separo tendrían sentido. Y las yuxtapuestas son aquellas que están unidas sin nexo, sino por signos de puntuación. Por ejemplo, Felipe tiene fútbol y María tiene ballet. Muchas gracias.